Hola, soy Floren Francia. Llevo años como psicoterapeuta en la rama de la psicología transpersonal, concretamente en la rama de los sueños. Me ha gustado hacer una investigación sobre el manejo de los sueños, comprender qué hay más allá de lo que sucede por la noche y entender estos pequeños teatros mentales, que es lo que concretamente vais a ver en todos los próximos vídeos. Me gustaría adentrarme un poquito hacia vosotros de una forma muy simple, explicándoos un poquito qué me trajo al campo de la investigación de los sueños. Y fue básicamente, aproximadamente sobre los 20 años, tuve una crisis personal, donde las tres áreas más importantes, el área familiar, el área emocional y el área de pareja, se me vieron un poco tocadas, toqué fondo. Y a partir de ahí tuve la oportunidad de decidir hacer algo, ya que tanta mala suerte no podía ser posible, y decidí hacer una investigación hacia mí mismo de qué es lo que estaba ocurriendo en mi vida. Concretamente tuve una búsqueda personal por conocerme, por saber quién era y por saber también qué estaba sucediendo con mi vida actual. De manera que acudí a una gran profesional, a la cual estoy eternamente agradecido, y esta mujer me hizo un estudio, me hizo terapia a través de los sueños para poder entender qué estaba pasando en mi vida actual. A través del análisis de los sueños, de mis propios sueños, yo por entonces estaba teniendo pesadillas constantes por las noches, esta señora me comenzó a ver qué cosas estaban ocurriendo en mi vida actual. Una frase que se me quedó muy concreta de esta mujer es que me hizo entender que mi vida es como un pequeño teatro donde estoy acudiendo de manera consciente, y que en los sueños estaban acudiendo de manera inconsciente también a otros teatros paralelos, y que estos teatros paralelos también tenían que ver con mi vida actual. Cuando ya comencé a establecer los análisis, comencé a entender todo lo que estaba ocurriendo, lo que me fascinó verdaderamente fue de que yo me estaba hablando a mí mismo a través de mis sueños, es decir, no había nadie que me estuviera condicionando en lo que tenía que hacer o cómo lo debía hacer. Y básicamente esto es lo que me gustaría mostraros en estos vídeos que vienen a continuación, enseñaros unas herramientas orientativas y sobre todo una base muy sólida y entendible de lo que son los sueños. Muchas gracias. Creo que una cosa muy importante y que estaría bien comenzar a tomar contacto con ella es una pregunta que nos formulamos muchos de nosotros, ¿no? ¿Qué son los sueños, ¿no? Concretamente, hace muchos años muchas personas me han preguntado: Floren, los sueños son pequeñas locuras desencadenadas por la mente. ¿Qué son en realidad los sueños, ¿no? Bueno, yo tengo diferentes definiciones, pero más allá de la palabra, porque solemos etiquetarlo todo con nuestra mente, de hecho a todo en nuestra mente lo tenemos que clasificar por definiciones, creo que la mejor definición posible para mí serían sentimientos disfrazados de deseos que reprimimos. Para mí, si tuviéramos que quitar la palabra definición y nos tuviéramos que quedar solamente con algo que pudiéramos entender, la palabra sueño tan solo define un estado de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que por las noches, cuando nos vamos a dormir, nuestro interruptor de nuestra mente lo desconectamos, no lo apagamos, lo desconectamos, y nuestra mente comienza a funcionar desde otro parámetro, el parámetro de la conciencia. En ese parámetro de la conciencia suceden muchas cosas, tantas como que perdemos conciencia del cuerpo, perdemos conciencia también del tiempo, y lo más importante es que se producen lo que llamamos hoy los sueños. Los sueños ha sido simplemente una definición que la hemos etiquetado en muchos libros. Si cogiéramos libros encontraríamos 50.000 millones de libros con diferentes definiciones, pero ¿cuál sería la exacta? ¿Cuál sería la concreta? Creo que todas son buenas. Pero los sueños son experiencias reales que ocurren en un mundo no material, en un mundo no físico. Algunas personas me preguntan: Floren, ¿por qué los sueños son reales, ¿no? Porque precisamente tocan muchos interruptores emocionales. Y de hecho esto es lo que ocurre por las noches, que cuando nos vamos a dormir y estamos atendiendo un sueño, podemos llegar a golpear en la cama, podemos hablar en sueños, podemos incluso levantarnos y seguir con la historia que estamos vivenciando en nuestra mente, que es ese sueño.
incluso hasta el punto de que podemos llegar a poder emocionarnos, a reírnos a carcajadas, y esto es algo que ocurre realmente cada noche. La importancia de los sueños es que si no tuviéramos esta fábrica constante en nuestra mente para poder fabricar sueños, o fabricar estos pequeños teatros, no tendríamos una manera para evaluar nuestra conciencia de otra forma. Hay dos cosas a diferenciar por la noche. Una cosa es el arte de soñar y otra cosa es el arte de dormir. Son dos cosas totalmente espontáneas en las cuales no tenemos que llegar a pensar, pero que son muy necesarias la una con la otra. Cuando nos vamos a dormir por la noche, para que se puedan provocar y se puedan aflorar estos sueños, es importante que surja este proceso, el proceso de dormir. Dormir sirve para descansar el cuerpo después de un día ajetreado de mucho trabajo, donde generamos muchas tensiones emocionales que el cuerpo las asimila, las acumula. Entonces, por la noche sucede una cosa que es muy significativa, y es que cada noche cuando nos vamos a dormir, una persona cuando se coloca en la cama, normalmente se pueden producir espasmos eléctricos, que es cuando tenemos esa sensación de que el cuerpo está un poco trabajando por sí solo y que tú no lo controlas. Es cuando te dan estas salpicaduras en el cuerpo, donde hay estos sobresaltos del cuerpo, y el cuerpo lo que hace en ese estado, en ese momento, es liberar todas las tensiones. En ese mismo instante, cuando yo ya he liberado todas las tensiones, el cuerpo queda completamente tranquilo en la cama hasta el punto de que me coloco en postura fetal. En esa postura fetal es cuando yo ya me acomodo directamente al primer recuerdo de vida. El primer recuerdo de vida con el que venimos a este mundo es un recuerdo emocional, no mental. Entonces de ahí viene que para poder fabricar sueños y para saber qué son los sueños son experiencias emocionales que traen consigo recuerdos traumáticos, traen consigo recuerdos emocionales, traen consigo problemáticas, y no solamente eso, sino también traen consigo capacidades, deseos reprimidos, hasta el punto de que podemos llegar incluso a conectar con diferentes experiencias en ese estado de conciencia. Los sueños traen consigo una información porque son pequeñas cartas que traen cada noche una información para hacernos conscientes. Si tuviéramos oportunidad de poder acceder a los sueños cada noche, probablemente tendríamos una forma de ver la vida de diferente manera. ¿Por qué? Porque si accediéramos a los sueños y nos hiciéramos conscientes de cómo analizarlos, de cómo entenderlos, de cómo comprenderlos, muchas de nuestras problemáticas las podríamos deshacer en tiempo ahora. Una cosa muy curiosa es que hace mucho tiempo una persona en un curso me preguntó por qué eran tan importantes los sueños, ¿no? Si no tuviera yo una forma de poder evaluar mi vida, probablemente no llegaría a los 80 años. Muy probable que a los 20 años probablemente ya estaría muerto, ¿no? ¿Esto de dónde viene? Viene de una investigación de un señor que hace muchos años se dio cuenta de una cosa muy, muy importante, ¿no? Y es que por la noche no solamente los sueños sirven para evaluar la conciencia, sino que sirven como válvula de escape. Te voy a poner un ejemplo para que veas y puedas entender lo que estoy explicando. La mente es como si fuera un gran almacén donde almacenamos mucha información. Si tú ahora mismo tuvieras un almacén y cada día fueras colocando cajas dentro de ese almacén, llegaría un momento que ya no cabrían más cajas. Entonces tendrías un problema. Entonces por la noche exactamente en nuestra mente ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que acumulamos tanta información como años tenemos y vamos sujetos en los años en la información que vamos acumulando cada día. Entonces imagínate si no tuviéramos una válvula de escape cada noche para poder liberar todos estos pensamientos negativos o pensamientos positivos, da igual. Estos pensamientos, si tenemos una manera de liberarlos, lo que hacemos es reevaluar la conciencia, reevaluar la información de lo que está ocurriendo en nuestra vida, y también ejerce como válvula de escape. Si no, evidentemente lo que nos ocurriría es que con tanta información acumulada durante tantos años, puede que yo a la edad de 40 años que te estoy explicando todo esto, puede que me hubiera convertido en una persona completamente loca, debido a que tanta acumulación de pensamientos sería una persona con grandes brotes psicóticos. De manera que los sueños tienen una importancia bárbara. Los sueños también
hay mucha gente que me ha comentado, ¿no?, que si los sueños se pueden trabajar con ellos directamente, ¿no? Hay gente que incluso tiene la oportunidad de poder analizar los sueños por sí mismo, ¿no? Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando tú tienes un sueño, pueden ocurrir dos cosas. Una, que puedes acceder al sueño, lo puedes ver como tal, o puede que realmente ese sueño que estás teniendo lo veas como realmente una pequeña fantasía desencadenada por la mente. Si tuviéramos oportunidad de echar mano a estas fantasías y poderlas escenificar, veríamos que detrás de cada fantasía hay un estado emocional que yo me estoy reprimiendo en mi vida actual. Y yo creo que la validez de los sueños, más allá de toda la información que te estoy explicando, es poder llegar a entender que no solamente somos mentes pensantes, sino también somos cuerpos emocionales que generan mucha información. Los sueños no atienden a lógica, no atienden a la lógica posible. De hecho, de ahí viene una reflexión muy importante, y es que los niños, cuando son muy pequeñitos, tienen todo el campo imaginativo y creativo muy activo, de manera que se pasan más tiempo dormidos, no tanto dormidos, sino más bien soñando, que no en su día a día, despiertos. Entonces, muy importante, por ejemplo, ver que un niño, por ejemplo, tiene otra manera de funcionar, y es la manera de funcionar que tienen los sueños. Por la noche, cuando acudimos a un sueño, hay algo que me gustaría comentarte, y es que hay un proceso que se cambia. El proceso que se cambia es que el corazón pasa a mi mente y el cerebro pasa al lado del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes la oportunidad de ver un niño chiquitito tiene una manera de funcionar muy diferente a nosotros, ¿no? De hecho, simplemente cuando los veo pienso, tendría que saberlo y recordarlo, ¿no? Un niño se mueve más por emociones que no por pensamientos e ideas. De manera que cuando un niño tiene que hacer algo, es muy rápido, lo tiene todo claro, y automáticamente lo primero que hace es sentirlo y después saca su propia definición de lo que está pasando. Ahora, de manera adulta, yo lo que hago es pensar mucho, y acabo por sentir muy poco. De manera que los sueños, lo que ocurre es que cuando estos dos elementos se cambian, por la noche es cuando se pueden producir sueños. De manera que el corazón, por decirlo de alguna forma, lo que hace es girar contenidos. De manera que si por el día a día pienso mucho y siento muy poco, por la noche ocurre todo el lado contrario. Siento mucho y acabo pensando muy poco. De manera que toda la información que aflora en un sueño es sentida más que pensada. ¿Por qué? Porque todo parte de imágenes. Y las imágenes pertenecen a símbolos. De ahí viene una reflexión de un gran científico que tuve oportunidad de escuchar hace muchos años, que decía que la vida parte a través de símbolos. Es decir, que todo con lo que interactuamos en nuestro día a día son símbolos. Y que a partir de símbolos comenzamos a interactuar con la vida. Y que a través de esos símbolos lo primero que grabamos en nuestra mente son imágenes. Esas imágenes quedan grabadas, de manera que si entendemos esto, cada noche cuando nos vamos a dormir, los sueños son grandes archivos de imágenes, donde esas imágenes tienen impresas asociaciones psicológicas nuestras propias y privatizadas, y donde realmente a través de un pequeño teatro que vamos a escenificar podemos hablarnos a nosotros mismos. En nuestro día a día, desde que estamos levantados en nuestro estado de vigilia hasta el estado donde nos vamos a dormir, suceden muchas cosas que no tenemos en cuenta, y me gustaría que por lo menos te hicieras consciente ahora que estás escuchando todo esto. Cuando nos levantamos por la mañana, somos personas muy rápidas, que nos levantamos con muchas inquietudes, con muchas tensiones, y lo que ocurre es que tenemos una forma de movernos muy rápida, donde generamos muchos pensamientos de cosas que ya son automáticas, como lavarme los dientes, el café con leche, la comida, y durante nuestro día a día acudimos a muchas cosas, a conversaciones, a experiencias, donde pueden estar sujetas a problemáticas, incluso más que problemáticas, a ideas de nosotros mismos. Te voy a poner un caso. Una persona que frente a su mujer, vamos a suponer una mujer que tenga una problemática con su marido,
y que la problemática sea que tiene una incapacidad de poder hablar debido a que su marido ejerce mucha presión y hasta cierto punto el marido puede ser incluso una persona muy agresiva a la hora de comunicarle y hablarle. De manera que esta mujer puede estar generando una tensión emocional que la va a tensionar el cuerpo, de la misma manera que también está tejiendo en su cabeza una idea de sí misma. Esa idea de sí misma es lo que hace que frente al hecho del marido de poderse comunicar, no se comunique. De manera que el criterio tranquilamente puede ser, no puedo hablar, vamos a suponer. Entonces, este criterio, lo que ocurre es que poco a poco va pasando las horas, llegará la noche, y puede que este criterio también de no puedo hablar esté sujeto a más experiencias y a más momentos. De manera que cuando llega la noche, yo poco a poco me voy introduciendo en la cama, poco a poco todo el lenguaje consciente que he tenido en mi día a día lo voy apagando, de manera que cuando llega la noche, el inconsciente poco a poco se va encendiendo, cobra más vida, más protagonismo, y poco a poco todo esto va comenzando a aflorar. De manera que yo me introduzco en la cama, me dispongo a dormir, a descansar el cuerpo, a descansarme de todas las tensiones emocionales, y lo primero que hace el cuerpo, ¿qué es? El cuerpo es muy sabio y sabe que frente al marido has acumulado mucha tensión por no poder comunicar, no poder hablarle, de manera que toda esta tensión por la noche, a través del proceso de dormir, poco a poco el cuerpo va soltando todas estas tensiones, a través de estos movimientos o estos espasmos eléctricos que le sucede al cuerpo. A partir de liberar toda la tensión, ocurre una cosa también muy significativa, y es que en algún momento me voy a colocar en postura fetal. Esta postura fetal es muy importante, recolocar el cuerpo para poder acudir a lo que va a suceder después, que es el efecto de poder soñar. La postura fetal va muy bien para volver al primer recuerdo de origen, es el primer recuerdo emocional y de protección que tenemos todos, de manera que en algún momento ese criterio de no puedo hablar, ¿sí?, va a quedar grabado dentro de un mecanismo que os voy a explicar ahora. ¿Qué sucede cuando ya hay la postura fetal? El cuerpo ya ha perdido conciencia, ha liberado toda la tensión, de lo cual ha estado expuesto en mi día a día. Ocurre lo siguiente, y es que poco a poco hay dos personajes que se ponen en escena. Yo lo explico de esta forma para que lo veamos un poco didáctico. Yo siempre digo que el subconsciente y el inconsciente no son lo mismo. Yo lo expreso de la siguiente forma. El subconsciente para mí sería como un director y el inconsciente sería como el secretario, ¿no? Entonces el inconsciente es como el gran archivo de información donde están las imágenes, las definiciones, y lo que ocurre es que cada noche, cuando estos dos personajes se activan, ¿no?, de hecho también durante el día están activos, pero como el lenguaje consciente es el que está más activo, es como que no tiene mucho protagonismo, pero por la noche sí. De manera que una vez el cuerpo ha liberado toda la tensión, estos dos personajes comienzan a tener protagonismo, de manera que el subconsciente, que es el director, sabe perfectamente lo que está ocurriendo con esta mujer en su vida actual. Y lo que hace el director es explicarle al secretario, al inconsciente, la idea y el criterio de lo que tiene sujeta esta mujer en su vida actual, que le imposibilita de poder hacer frente a su problemática. Y ocurre lo siguiente: en el subconsciente está grabado el criterio de lo que yo creo de mí mismo. Entonces, en algún momento nos vamos a meter en un estado tan profundo, que esta puerta del subconsciente se abre y le envía exactamente este criterio al inconsciente y le dice: oye, por favor, préstame atención ahora, y con este criterio de yo no puedo hablar, fabrícame o búscame una serie de imágenes para que esta mujer en algún momento pueda crear un pequeño teatro con el fin de que se despierte por la mañana y se haga consciente de esta información. De manera que toda esta información va a ser un poco reevaluada hasta el punto de que el inconsciente atiende claramente la premisa de su director y le concede que fabricar este sueño. De manera que van pasando las horas, llega el momento de despertarse por la mañana y pueden ocurrir dos cosas cuando me despierto por la mañana. Una, que me acuerde del sueño porque el sueño ha traído mucho impacto. Y dos, puede ocurrir que en el momento que pongo un pie, justo nada más levantarme, que no me acuerde de nada. Pero en algún momento de mi día a día puede ocurrir
que tenga flashes del recuerdo, es decir, de este sueño, de manera que cuando vuelva al día siguiente a volver a tener contacto con mi marido y mi marido ejerza la misma presión agresiva de palabra conmigo hasta el punto de que yo no pueda hablar, me van a comenzar a aflorar imágenes de ese sueño que yo he tenido. Bueno, el interés de este mecano es entender que no solamente somos o tenemos un lenguaje consciente, sino que más allá de mi lenguaje consciente, que es mi día a día, ese lenguaje lógico al cual estamos siempre expuestos, hay otro lenguaje que sucede por la noche, que también está activo en mi día a día, al cual hay que prestarle mucha atención. Si tenemos oportunidad de prestarle atención a los sueños, el mecano de la información de lo que yo creo de mí mismo, más el pequeño teatro donde voy a acceder a conductas y aspectos de mí mismo, si yo tengo oportunidad de rescatar todo esto, puede tranquilamente que a través de un buen análisis yo pueda el día de mañana cambiar la información y cambiar no solamente la información, sino la manera de poder hablar con mi marido. Ahora me gustaría explicarte tres elementos que tenemos comúnmente durante nuestro día a día y durante la noche, el proceso de la noche. Hay tres elementos básicos importantes que en física cuántica se habla mucho de ellos. Voy a hacerte una pequeña introducción. Y estos tres elementos son conciencia, mente, cerebro. Una conciencia sin mente no podría estar teniendo una experiencia en un plano terrenal, y una mente o una conciencia solamente con un cerebro difícilmente también tendría una experiencia en un plano terrenal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, más allá del vehículo que yo ya soy, de mi cuerpo, tengo estos tres elementos muy bien acoplados. Es decir, que en mi día a día, cuando estoy despierto, la conciencia, la mente y el cerebro están cobrando una función con un acoplamiento completamente juntos los tres. De manera que yo genero muchos pensamientos y estos pensamientos son procesados por el cerebro, de manera que envía toda una información. Sin embargo, todo esto, este acoplamiento por la noche, sucede algo muy importante cuando nos vamos a dormir, antes de producir los sueños. Y es que la conciencia, la mente y el cerebro se desacoplan. De manera que cuando perdemos conciencia del cuerpo, la mente ya no está sujeta a un plano terrenal, sino que está sujeta a otro plano, a un plano donde vamos a vivenciar sueños. En ese plano no hay tiempo y como consecuencia de que no hay tiempo, la mente está sujeta más a una conciencia que no a una mente lógica, que procesa pensamientos con tiempo. De manera que cuando se desacoplan estos tres elementos, toda la información comienza a reevaluarse de manera diferente. Por la noche somos conciencias que estamos atendiendo y expectantes a una información que viene explícita por una información completamente inconsciente. De manera que por la noche, cuando soñamos, somos simplemente conciencia y no somos una mente pensante que tengamos que buscarle un raciocinio previo a ese sueño. Esta conciencia lo que hace es buscar una experiencia nueva para después enviársela directamente a la mente, con el objetivo de que cuando la conciencia envía esta experiencia, le da la orden a la mente de que grabe esta información y sucesivamente lo que hace la mente es enviar también este selluelo de información que es el sueño, la envía directamente al cerebro para que por la mañana cuando me despierte yo me pueda levantar directamente con la experiencia. De manera que vamos a poner un ejemplo muy simple. La conciencia busca una experiencia y esa experiencia puede ser tranquilamente tengo que ser humilde. Esa experiencia, más allá de la palabra tengo que ser humilde, va a buscar directamente experiencias para sentir de que yo soy una persona humilde. No va a buscar raciocinios ni lógicas, simplemente va a buscar experiencias. De manera que en algún punto esta información va a enviarla directamente a la mente y en la mente lo que se va a producir son ideas sobre la idea de si soy humilde o no soy humilde. Esta información que queda grabada en la mente de esta persona, antes de despertarme por la mañana, lo que voy a hacer es enviarla también directamente a mi cerebro. ¿De qué forma? De la siguiente forma.
La mente envía directamente ideas, pensamientos, intuiciones, imaginaciones directamente al cerebro. Y para que se pueda producir una experiencia total y global en nuestro día a día, es muy necesario que esta información que está sujeta en mi mente vaya filtrada directamente al cerebro. Cuando esta información en forma de pensamiento va filtrada directamente al cerebro, va filtrada de una forma muy explícita. Y es que los pensamientos en el momento que se filtran en el cerebro son experiencias de energía. ¿Por qué? Porque cuando el pensamiento se filtra en el cerebro, lo que ocurre es que hay un chispazo neuronal donde se crea una red neuronal y todo esto envía directamente códigos de la información del pensamiento que estaba sujeto en su mente. De manera que, para resumirlo, una conciencia, una mente y un cerebro tienen un acoplamiento, pero por la noche se desacoplan para poder evaluar la información que está ocurriendo en mi vida actual. Más allá de todo esto, me gustaría aclarar, o me gustaría que tuvieras en cuenta, que si entendemos que los pensamientos que generamos en nuestra mente cuando se filtran en el cerebro son experiencias de energía, me gustaría desde aquí que por favor, a partir de ahora, pensaras en esos pensamientos que generas de ti mismo. ¿Por qué? Porque todo esto está creando en mi vida actual también, en el momento que se filtra en mi cerebro, una experiencia emocional, una experiencia somática. Esto sería un poquito esta materia de conciencia, mente y cerebro. En realidad este acoplamiento es muy necesario. En este apartado nos podemos encontrar diferentes tipos de sueños y me gustaría también, aparte de entender lo que son los sueños, cuando tengas un sueño delante tuyo y poderlo analizar, que tendrás una técnica, me gustaría también diferenciar que ya hay diferentes tipos de sueños. Nos podríamos encontrar tipos de sueños que nos anclaríamos más en lo cotidiano, como pueden ser de confirmación, de relaciones, como pueden ser también sexuales. Y también nos encontraríamos los tipos de sueños psíquicos, ¿no? Que es lo que pertenecen también a situaciones un poco variopintas, donde podemos estar accediendo a información de una manera intuitiva, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Los tipos de sueños cotidianos, vamos a ver por ejemplo algún tipo de ejemplo. Nos podemos encontrar por ejemplo los sueños que son de confirmación, que lo que hacen es confirmarnos en las decisiones que queremos llevar a cabo. También nos podemos encontrar los sueños, por ejemplo, sexuales. Os voy a poner un caso, una mujer con la que yo tuve oportunidad de trabajar, ¿no? Que decía: Floren, mira, me ocurre una cosa, me siento un poco mal, y yo le dije, bueno, cuéntame cuál es la noticia, qué es lo que te ha ocurrido. Dice, mira, llevo semanas soñando con el vecino de abajo, yo estoy casada, tengo 5 hijos, tengo una familia fantástica, pero llevo como 5 veces soñando con la misma persona, he tenido 5 sueños con la misma persona, donde mantengo relaciones sexuales con esta persona, entro en su casa y directamente mantengo relaciones. Y claro, yo me siento un poco mal porque no sé si es que estoy intentando ser infiel a mi marido, y entonces, bueno, pues yo lo que hice es analizar un poquito el sueño, básicamente para que veáis la importancia de todo esto. Yo le pregunté qué veía en este señor, qué era lo que realmente le seducía de este señor, y ella me dijo, no, seducirme no, simplemente yo lo veo una persona muy bondadosa, lo veo una persona muy generosa. Y entonces yo lo que hice fue rescatar realmente la asociación de lo que proyectaba en ese hombre, porque las proyecciones es lo que funciona mucho en sueños. Yo me proyecto en otra persona para decirme lo que realmente yo no sé ver de mí mismo. Entonces yo rescaté esta generosidad, esta bondad que veía en ese hombre cuando mantenía relaciones, y le dije, mira, tu sueño lo único que te está hablando es que necesitas comenzar a amar en ti misma esa parte de generosidad y de bondad. Cuando yo le hice consciente de esta información, estos sueños que se la repetían dejaron de aparecer, porque el contenido había sido analizado y había sido entendido por la persona. Y después también nos encontramos, por ejemplo, los tipos de sueños psíquicos,
Estos son un poco más complejos, pero no tienen complejidad porque en realidad son cosas que nos ocurren a todos nosotros. Bien porque nos acordemos, nos estén sucediendo ahora, o bien porque en algún momento en nuestra vida ya nos han sucedido. De hecho, tengo claro que a todas las personas, incluso cuando somos pequeños, nos ocurren. En los tipos de sueños psíquicos nos podemos encontrar varios, desde seres fallecidos que aparecen en sueños, desde, por ejemplo, personas que tienen sueños telepáticos, donde se comunican desde diferentes lugares, sueños premonitorios, etc. Hay muchos tipos de sueños. Os voy a relatar uno muy concreto que me gustaría comentaros. Es uno de una mujer que había perdido a su papá. Esta mujer era gallega y vivía en una finca, en un terreno, y entonces se habían dedicado mucho a vivir en el campo. Y cuando murió su padre en vida había sido una persona muy trabajadora, había ganado mucho dinero y sin embargo les había hecho pasar mucha miseria a la familia, de manera que era una persona un poco tacaña. Cuando murió el padre, automáticamente esta señora me relató un sueño donde el padre aparecía en el sueño y le daba un mensaje muy claro a su hija, a la que había soñado. Y entonces en el sueño aparecía el padre, donde le hablaba y le decía: mira, tan solo quiero cogerte la mano, y la llevaba directamente a la azotea de su casa y le mostraba una cajita en la azotea de la casa. Cuando abría la azotea, cuando abría la caja, ahí se encontraba diferentes billetes de pesetas, es decir, con la antigua moneda. Y entonces automáticamente, cuando rescató ese sueño, yo le dije: oye, es posible que en tu casa, en el campo, tengáis una azotea, porque puede que tu padre, después de muerto, quiera darte algún mensaje. Y me dijo: sí. Le digo: mira, pues comprueba si realmente en la azotea te encuentras alguna caja o hay algo que sea significativo. Esta chica me llamó a las pocas semanas para relatarme de que le resultaba increíble porque el padre durante años había ido almacenando en una caja que tenía en la azotea unos cuantos millones de pesetas. Bueno, simplemente os explico esto porque hay muchos sueños. Creo que ahora que me estás oyendo igual habrá algún sueño que se te haya despertado también de manera psíquica, pero todo esto también es analizable. De hecho, no es que sea analizable, es importante poder esclarecer estos contenidos. ¿Para qué? Para rescatar mensajes, analizar contenidos previos que traigan conmigo problemáticas, y básicamente esto sería un poquito las diferencias que pueden haber entre los diferentes tipos de sueños. Y también me gustaría hablarte de los símbolos y la diferencia entre los símbolos, porque es importante diferenciarlo también por el tema de la confusión a veces que tenemos con los diccionarios de sueños. Un diccionario de sueños es un diccionario, es un libro que trae una información recopilada por algún escritor, donde ha ido poniendo a cada símbolo una definición explícita o generacional. Y otra cosa es la información privatizada, y me gustaría solamente hablarte de que hay diferentes tipos de símbolos. Nos encontraríamos los símbolos locales, los símbolos personales y los símbolos universales. Los símbolos locales son los que pertenecen a una generación, a una época concreta, como puede ser esta, como puede ser un móvil. Eso sería un símbolo local. Y después nos encontramos también, por ejemplo, los símbolos universales. Los símbolos universales son los símbolos que reúnen información desde el inicio de la Tierra, desde el inicio de la existencia, como puede ser el agua, puede ser el aire, puede ser la lluvia, pueden ser las montañas. Todos estos símbolos existen previamente, antes incluso que yo, como ser humano en el planeta Tierra. Entonces, los símbolos universales, para que nos hagamos conscientes de la información, da igual que yo haya nacido en la India o haya nacido en el planeta Tierra, aquí en la zona de Europa, como si yo he nacido en Francia, como si he nacido en mitad de una tribu. El símbolo del agua representaría las emociones y los sentimientos, tanto para un niño de una tribu como para una persona como puedo ser yo, que estoy viviendo en Europa. Y después nos encontraríamos los sueños personales, o los símbolos personales, donde en estos símbolos el valor que tienen estos símbolos personales es que yo lo que hago es asociarlo directamente a una problemática. Por ejemplo, cuando el símbolo ya no está sujeto solamente a una información como puede ser universal, en este caso os voy a poner un ejemplo. Imagínate que, por ejemplo, una persona viniera a la consulta y te dijera que tiene fobia al agua.
Entonces, el símbolo, por ejemplo, tendría doble información. Una, porque ese agua que aparece en sus sueños sería una fobia o un miedo al agua, y dos, porque también estaría dando una información de algún sentimiento o alguna cosa que se le produce frente al miedo al agua. Básicamente, me gustaría que te quedaras con esta relación de lo que son los tipos de símbolos, básicamente por el objetivo de que cuando tenemos un diccionario, hay diccionarios de símbolos donde hay símbolos universales que pertenecen a toda la historia de toda la humanidad, y otra cosa es un diccionario donde hay una recopilación de una información que se ha metido simplemente y vanamente para vender. Entonces, quédate o nos quedamos con la idea de que los símbolos, la información que aparece cada noche en sueños a través de estos símbolos, muy importante poder preguntarnos a nosotros mismos qué simbolizan para nosotros. En este apartado me gustaría explicarte de qué forma poder establecer una relación directa contigo y cómo crear un sueño consciente. Igual te estarás preguntando qué es esto de crear un sueño consciente. Bueno, todo esto nace de algo que te voy a explicar ahora mismo, y es muy breve. Es que nos cuesta mucho acceder a los sueños, y ya no solamente acceder a los sueños, sino poder rescatar información de los sueños. Muchos de nosotros nos levantamos por las mañanas con el tiempo justo y nos cuesta mucho poder rescatar la información que viene sujeta en los sueños. De manera que yo he creado una pequeña forma para poder rescatar y crear un sueño de manera inconsciente y crearlo en tiempo ahora. Entonces te voy a relatar los pasos previos para que veas y puedas tú, en este caso, ya que estás viendo este vídeo, si por algún motivo no tuvieras capacidad de rescatar sueños o te costara mucho acceder a tus sueños, ¿no?, que es probable que pueda ocurrir, de hecho esto necesita una práctica para poder poco a poco ir teniendo información de los sueños. De manera que te voy a enseñar unos pasos muy simples para tú poder comenzar a crear un sueño de manera consciente. Bueno, el primer paso previo que sería es que te sentaras junto a un papel, un folio, puede ser tranquilamente, y que te cogieras simplemente, te tumbaras en la cama o bien sentado en el sofá, que cerraras los ojos y que pensaras en cinco símbolos, 6, 7, 8, 5 símbolos totalmente inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros símbolos que vayan apareciendo por tu mente es los que deberías apuntar en el folio. Y una vez tienes estos 5 folios, o sea, estos 5 símbolos, que los símbolos pueden ser tranquilamente un perro, un barco, puede ser una imagen, puede ser un recuerdo, no importa, por favor. La importancia de este ejercicio es que cuando te vengan los símbolos, que no juzgues qué símbolo te viene a tu mente, por raro que sea. Lo importante es que apuntes los símbolos que te están viniendo. Cuando tengas los símbolos, abres un momentito los ojos y entonces lo que haces es mirar esos símbolos. Y lo que haces seguidamente a todo esto es coger los símbolos uno por uno y, por favor, interrógate a ti mismo. ¿Qué simbolizan para ti estos sueños? Esto es lo que me gustaría que te preguntaras. Lo que simbolizan, por favor, lo apuntas. Cuando ya tengas la asociación psicológica de lo que simbolizan cada símbolo para ti, el siguiente paso sería hacer una raya y debajo me gustaría que intentaras fabricar con estos símbolos un pequeño cuento máximo de 10 líneas. De manera que lo que vamos a hacer es crear un pequeño escaparate, un pequeño escenario, donde estos símbolos que tú has tenido de manera espontánea y que te han aflorado, que puedan cobrar vida en un pequeño cuento, en un pequeño teatro. De manera que lo que vamos a hacer es un cuento máximo de 10 líneas, donde vamos a dar vida y a que interactúen esos símbolos. Cuando ya tengas previamente este pequeño cuento con la fabricación de estos símbolos, lo que me gustaría es que en los pasos previos del vídeo que vas a ver a continuación de la técnica de análisis de los pasos guiados, me gustaría que observaras y junto con este papel, si has tenido oportunidad de tener un sueño, tanto como si no, porque habrás fabricado o creado este sueño,
Me gustaría que cogieras este pequeño cuento y que pudieras analizarlo como si fuera un sueño, porque en realidad un sueño y un cuento tienen exactamente la misma información sujeta en esa pequeña historia, y es la imaginación y la creación. Entonces, utiliza este ejercicio como si fuera tu propio sueño. Creo que después de haber tenido un entendimiento de lo que son los sueños, os voy a enseñar una técnica muy simple que son la técnica de los pasos guiados. ¿En qué consiste esta técnica? Esta técnica tiene unos pasos donde vamos a ver cómo se refleja realmente cuando tengáis vosotros un sueño, para que podáis después vosotros establecer en casa con un papel a mano y poder poco a poco hacer vuestros propios análisis. Esta técnica es una técnica que posee una estructura muy guiada, donde poco a poco os voy a ir relatando cada paso. Imagínate que por un momento te llevara al cine y te pusieras justo delante del cine, ¿no? Antes de entrar al cine, verías claramente que lo primero que hacemos cuando llegamos al cine es ver la cartelera, y en la cartelera ahora en los cines hay 12 salas, pues te fijarías en una y lo primero que verías en la cartelera, ¿qué es? Pues exactamente verías la imagen, el dibujo de la cartelera, y después debajo verías el título. Esto es lo que te propongo, ¿no? Que ahora en un papel con tu sueño cojas, te lo leas todo y por favor de una manera espontánea, totalmente inconsciente, porque no hace falta que le encuentres una lógica. Quiero que te leas este sueño tuyo 3 veces y que por favor le pongas un título. El primer título que te venga de manera inconsciente a tu mente es el que tienes que colocar. Vale, en este siguiente paso me gustaría comentarte realmente cómo poder, después del título, cómo poder continuar de una manera muy cómoda. Si estuviéramos en el cine viendo una película, ocurriría lo siguiente, que hay momentos donde tú saltarías de la butaca, pues porque hay alguna acción importante o interesante, pero habría momentos donde realmente hay escenas que son incluso, llegan a ser aburridas, donde no hay momentos significativos donde uno pueda revelar una información. Entonces, sería importante que ahora, en este papel donde has puesto el título, que cogieras todo el sueño, y te voy a enseñar, en esta diapositiva vas a ver como una serie de figuras geométricas, donde vas a poder como poco a poco diagramar el sueño. ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, si ves por ejemplo, vas a ver que estaría bien, para darle un formato de diagramación, estaría bien que por ejemplo los lugares de ambientación de tu sueño los pudieras remarcar con un rectángulo. Si hubiera por ejemplo personajes y animales, para que los puedas diferenciar, me gustaría que hicieras una redonda y que los englobaras. Me gustaría también que si por ejemplo aparecieran, como ves aquí en la plantilla, aparecieran sentimientos, que pudieras hacer una línea como ondulada, y después en los momentos donde hay mucha acción que hicieras una flecha. ¿Por qué es importante diagramar? Porque es importante que cuando cojas tu sueño te hagas consciente de que todo el sueño en realidad no tiene una validez a la hora del análisis. Vamos a extraer las partes que son más importantes. Entonces, como ves aquí, tienes un formato, entonces fíjate bien este formato y continúa con los pasos. Este tercer paso quizás para mí es el más importante, porque el tercer paso es ver realmente cuál es el ego. Para comentártelo de una manera muy simple, el ego es el lado consciente de la personalidad, es lo que actúa e interactúa más allá incluso de mis propios pensamientos. Es decir, que si estuviéramos en el cine, continuaríamos exactamente en el cine, ya tendríamos el título, tendríamos básicamente extraída la información importante que vamos a analizar después. Tocaría localizar quién es el actor principal y hacer un seguimiento de todo lo que sucede durante nuestro sueño. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a poner un ejemplo muy simple.
Imagínate que por un momento tuvieras este sueño en tus manos y el sueño localizaras que tu actor principal es un cocodrilo. Me gustaría que hicieras un seguimiento de todas las acciones importantes que está teniendo ese cocodrilo dentro de tu sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú veas todas las acciones importantes, ahí es donde vas a poder localizar realmente cuáles son las acciones de ego. Es importante hacerse consciente de las conductas, de lo que hace o no hace el soñador dentro de su sueño. Aquí te he puesto un ejemplo, ¿vale? Para que veas que está todo diferenciado en dos partes. Es un sueño de una chica que tuvo, donde ella me relataba su sueño, y entonces lo que he hecho es simplemente ponerte a un lado las dos partes de ego. Yo simplemente lo que hago es coger el sueño y estructurarlo en diferentes partes de ego, y a partir de ahí intento extraer la conducta o la acción importante que hay de base, más allá del contenido de todo el sueño. Entonces vas a ver que tienes un ejemplo, por favor, míratelo con calma. Muy bien, pues ahora tendríamos el siguiente paso. Para mí quizás es el más importante de todos, porque aquí es donde nos podemos hacer consciente de muchas cosas. Te voy a comentar simplemente una cosa para que veamos y lo tengamos en cuenta, ¿no? Una cosa son las conductas que tenemos a lo largo de nuestro día, donde yo ahora puedo tranquilamente decirte que puedo tener una actitud frente a la vida donde tengo tendencia a asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad sería una parte de ego. Pero lo más importante, por ejemplo, es saber qué aspecto de mí mismo activa esa conducta. ¿Qué quiere decir esto? Todo comportamiento tiene que tener previamente un aspecto, es decir, una idea, una imagen de mí mismo. Si yo no tengo esa imagen de mí mismo, yo evidentemente no voy a asumir una responsabilidad. Entonces este es el paso importante que quiero ahora que veamos. Entonces, en el sueño que previamente ya tienes el primer paso que sería título, segundo paso que sería diagramar, tendríamos también la parte del ego. Ahora tocaría enlazar todo esto de una manera que tuviera ya un poco de significado para ti. ¿Qué haríamos? Con lo que hemos diagramado, me gustaría que te sentaras también ahora aparte y que por favor te hicieras una lista de todas las cosas que has diagramado, porque esto es importante. Me gustaría que te preguntaras sobre lo diagramado qué simboliza para ti cada cosa. Y ahora lo que me gustaría es que enlazaras. En cada parte del ego que tienes también ya en algún momento subrayada, me gustaría que localizaras cada cosa que está diagramada y que comenzaras ya a olvidarte, por ejemplo, de los personajes que aparecen en el sueño, que pueden ser metafóricos, y que te quedaras solamente con la asociación psicológica tuya y que la enlazaras, por ejemplo, con el ego. Vas a ver que cuando veas la parte del ego, al enlazar también lo que simboliza eso que has diagramado, vas a ver que eso va a tener un entendimiento para ti. Entonces, por favor, esto es importante que lo tengas muy en cuenta, porque ahí es donde yo me voy a hacer consciente no solamente de la conducta que yo estoy teniendo en mi vida actual, sino del aspecto de mí mismo que a mí me cuesta reconocer. El último paso serían las reflexiones finales y como creo que ya estás sentado cómodamente en casa, yo creo que ya con todos los pasos que tienes prácticamente tienes mucha información. Entonces simplemente comentarte que toda esta información que has analizado a lo largo de estos pasos de tu sueño, todo esto en realidad ahora tenemos que incorporarlo y hacer un entendimiento con mi vida actual. ¿Qué quiere decir esto? Este sueño que acabas de analizar tiene que ver también con tu pequeño teatro que es tu vida. Entonces me gustaría que te hicieras consciente de los comportamientos que has localizado dentro del sueño y de los aspectos de ti mismo que activan esa conducta, esos comportamientos. Y ahora las reflexiones finales, me gustaría que en el mismo papel donde tienes, que por favor intentaras básicamente localizar estos comportamientos, estos aspectos, dónde los estás teniendo. Y me gustaría que hicieras
unos puentes con tu vida actual desde el sueño, donde te pudieras preguntar de qué forma podría llegar a cambiar estos comportamientos. Es importante que estas reflexiones las tengas muy en cuenta, porque ya tenemos prácticamente todos los pasos y me imagino que habrá sido un poco sorprendente para ti el poder ver cómo a través de unos pasos guiados una persona puede sacar y esclarecer mucha información de mí mismo. Bueno, la validez de los sueños es que a través de esta técnica vas a ver que en realidad es una técnica que lo que hace es mostrarme a mí un espejo de mí mismo. Entonces, ten en cuenta simplemente dos cosas. Una, la técnica utilízala siempre que realmente sea para ti válida, y dos, siempre que realmente haya algún sueño que te haya impactado. Y por favor no te olvides de todos los pasos. Ahora voy a mostrarte una técnica que es una técnica de reprogramación, que en realidad no es una técnica, es un ejercicio muy simple, el cual vas a poder utilizar cada vez que tú quieras utilizarlo. De hecho es una técnica, un ejercicio que ayuda mucho a cambiar ideas y pensamientos de uno mismo, porque como ya sabemos todos estamos siempre muy expuestos a muchos pensamientos en nuestro día a día. Lo que ocurre muchas veces es que tenemos mucha confusión de nosotros mismos debido a que muchos de nuestros pensamientos son más bien controlados por los demás que no realmente por mi propia realidad. Tuve la oportunidad de conocer al maestro Rinpoche, que me enseñó un ejercicio muy simple, que es cómo emplear y utilizar el silencio para que realmente yo pueda ejercer una utilidad del silencio y emplearlo de alguna manera que me ayude a sacar un máximo rendimiento de mí mismo. Hay mucha gente que pueda estar escuchando esto, puede hablar de la meditación. Bueno, meditación es aquietar la mente, y más allá de aquietar la mente, lo que voy a mostrarte es un ejercicio muy simple para que tú puedas reprogramarte tus pensamientos y tus ideas de ti mismo. Eso es que a veces producen que tengamos repeticiones y patrones de conductas que se nos repiten. Sin más, te muestro la técnica. Una forma muy bonita de cambiar creencias en sueños es que podamos ver cómo poder establecer una relación directa conmigo mismo. Más allá de los libros de autoayuda, como te he dicho antes, me gustaría mostrarte cómo trabajar con el código del silencio. El código del silencio es simplemente entender que en algún momento hemos llegado a este mundo, hemos venido todos en silencio y más allá de todo esto nos vamos a ir todos en silencio. Entonces este señor, el maestro Rinpoche, me enseñó una técnica muy simple que te quiero mostrar. El código de silencio, hasta cierto punto, el silencio lo que muestra es mucho respeto y puede ser nuestra eterna tranquilidad, pero también puede ser nuestro mayor desasosiego, porque a veces nos encontramos desamparados frente al silencio. Entonces el silencio vamos a ver cómo utilizarlo por la noche y cómo emplearlo para sacar un máximo rendimiento de nosotros mismos. Hay una cosa que en sueños no se habla, normalmente hay muchos libros de sueños y de afirmaciones, pero hay muy pocos libros que te hablen de cómo utilizar y emplear el silencio como válvula para cambiar nuestras propias creencias, y esto es lo que vamos a hacer. El silencio es un despertar nuevo, básicamente porque hay unos puntos importantes que quiero recalcarte. Como antes te he dicho, utilizar el silencio como medida de escape, como medida donde yo puedo utilizarlo, emplearlo de alguna forma, donde más allá de que me cree una especie de soledad, que yo pueda establecer una relación directa con el silencio. Por naturaleza, el ser humano ya tiene una naturaleza, y la naturaleza es que cuando somos muy pequeños, lo que más necesitamos es emplear mucho tiempo a dormir. Cuando dormimos, en realidad lo que estamos estableciendo es directamente un código de silencio. En ese código de silencio se mueven y se barajan mucha información. En esa información, antes de que se pongan en exposición todos los sueños, me gustaría adentrarme contigo para que vieras realmente la validez y cómo se puede emplear el silencio
antes de que comiencen a aflorar todo lo que son los sueños. Dormir es un proceso reparador muy necesario. ¿Por qué? Porque durante el día generamos mucho tipo de tensión. De hecho, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Pasamos muchos días empleando mucho tiempo en hacer muchas cosas. Esas cosas también hay cosas que no atienden a cosas que realmente hayamos escogido nosotros, sino que son responsabilidades. Unas que probablemente nos imponemos nosotros mismos y otras que nos hacen creer los demás que son importantes para nosotros. Pero más allá de todo esto, cuando llega la noche, uno tiene que prepararse para dormir. Dormir es liberar un poquito todas las tensiones del cuerpo, generamos mucha tensión emocional y previamente a esto después se establece lo que se llama ya un código directo con uno mismo. En ese código directo, soñar para mí es como un arte. Antes de lo que es el proceso de dormir, el proceso de soñar, vamos a ir a buscar directamente el proceso que hay intermedio, que es establecer un código de silencio. Ese código de silencio nos va a llevar directamente a un comienzo y un final. Una reflexión que me hizo el maestro Rinpoche es que me dijo que cada día despertamos una realidad y cada noche cuando nos vamos a la cama morimos y despertamos a una realidad nueva por la mañana. Entonces vamos a ver realmente cómo en este proceso de dormir y de soñar, cómo utilizar el silencio con una técnica muy simple, que es más allá de una técnica, como te he dicho, es un ejercicio muy simple. En esta diapositiva, como ves aquí, vas a ver que hay 3 fotos importantes. Más allá de antes explicarte un poquito la técnica, cómo producirla, me gustaría que entendiéramos un poquito qué es lo que sucede cada noche cuando te vas a dormir, ¿no? Cuando te vas a dormir, en realidad lo que sucede es una cosa muy importante. Lo primero es una pérdida de conciencia del cuerpo. ¿Por qué es importante una pérdida de conciencia del cuerpo? ¿Por qué? Porque para evaluar después toda la información de lo que va a suceder en sueños, es muy importante que uno tenga una liberación total y parcial del cuerpo. 2, en la siguiente foto, es otra cosa importante, es la pérdida de noción del tiempo. De hecho, no tendríamos una manera posible de despertarnos en sueños cuando estamos soñando y poder ver realmente un control de reloj para poder poner en marcha un sueño y poderlo parar a la hora que yo quiera controlarlo. No es posible controlar el tiempo en sueños. Y 3, muy importante, en ese estado lo que está evaluando no es mi mente lógica, sino mi conciencia, que analiza desde el aquí y desde el ahora. Para la conciencia lo importante es que el tiempo es el aquí y el espacio es el ahora. Entonces, esto es muy importante que veamos cómo establecer una conexión directa. Y ahora os voy a, sin más, explicaros un poquito el ejercicio que vamos a hacer cada noche antes de dormir con un código de reprogramación. Como podéis ver aquí, viene explicado en 4 pasos, con 4 fotografías, el código de reprogramación que yo tendría que establecer cada noche cuando me voy a dormir. Justo en este impasse que hemos hablado antes de dormir y soñar, hay una forma para establecer ese duerme-vela que tenemos cada noche. En ese duerme-vela me gustaría que viéramos un poquito los pasos. El primer paso sería básicamente, como te he puesto aquí en la primera foto, he puesto el caso real de una mujer con la que yo tuve oportunidad de trabajar, una mujer de 35 años que tuvo un problema, tenía problemas en el campo laboral, y entonces yo le pedí que por favor en un papel, antes de irse a dormir, que pudiera escribir qué criterio tenía de ella misma. Esta señora lo que me puso como criterio fue: mira, Floren, yo tengo muchos problemas en el trabajo y el criterio que yo he localizado es no valgo nada. Seguidamente a esto, una vez hayas localizado cuál es tu criterio en un papel, justo antes de irte a dormir, me gustaría que ese criterio, como vamos a trabajar con la conciencia y con el silencio, me gustaría que te olvidaras por un momento del tema de la mente. La mente normalmente está sujeta
a un tiempo y en ese tiempo los pensamientos se barajan en pasado y en futuro. Para la conciencia que trabaja en el ahora es muy importante sobre ese criterio que tú tienes de ti mismo que lo puedas verbalizar en presente. Es decir, si la persona tiene el criterio de no valgo nada, lo único que va a hacer es cambiarlo y decirse yo valgo. De manera que una vez ya tengo localizado el criterio, ahora es cuando viene el código de reprogramación. ¿Qué hago con ese criterio antes de irme a dormir? Bueno, cuando realmente tú ya estés en ese duerme vela, hayas cambiado el criterio en presente, toca la parte más importante. La parte más importante es hacer una suma y esa suma es, voy a tener que hacer una suma de mis años, los años que yo tengo, y lo que voy a hacer es tantos años como tengo, cada noche me voy a tener que repetir ese criterio durante 35 veces. En este caso esta chica tenía 35 años y yo le dije que ese pensamiento en presente, que por favor se lo repitiera cada noche 35 veces durante 35 noches. De manera que lo único que estoy haciendo que es haciendo una reprogramación, volviendo un poco al inicio de su vida, y lo que le doy la pauta es que a través del silencio ella misma se está enviando ese criterio. Ese criterio va directamente por un canal conductor hacia mi mente y hacia mi conciencia y lo que hace es insertar ese pensamiento positivo sin que haya ningún tipo de distracción. ¿Por qué se utiliza el silencio para enviar estos mensajes? Porque durante el día, durante nuestro día a día, cuando estamos despiertos, normalmente tenemos mucha distracción cuando nos enviamos mensajes positivos. Cuando por la noche yo me envío ese criterio con esa reprogramación que te acabo de decir, lo que ocurre es que la persona, al cabo de esos 35 días, tiene que haber creado un cambio frente al campo laboral. Pueden ser cambios muy pequeños, pero por favor, me gustaría que lo probaras y que lo pusieras en práctica. Volvemos a repetir cómo es realmente la acción para que lo puedas emplear cada noche. Justo antes de irte a dormir, un papelito, por favor, fíjate dónde está tu problemática, localiza el criterio negativo que tienes de ti mismo y lo que haces es colocar ese criterio en presente, en positivo, y justo cuando ya estés en silencio contigo mismo, asegúrate de que nadie te moleste, y cuando estés en silencio contigo mismo, fíjate en la edad que tienes y lo que haces es una suma, es decir, esa edad que tienes tú te lo vas a repetir 35 veces durante 35 días. Este es el código de reprogramación. Espero que cuando utilices este código, esta práctica, sea de mucha utilidad para ti. La técnica que vamos a utilizar, la técnica de regresión al sueño, es mostraros cómo establecer una terapia. Ya esto no es un ejercicio, es una técnica, sino mostraros una terapia y la validez de la terapia. Esta terapia utiliza mucho lo que es la parte muy inconsciente de la persona, donde es muy importante cómo utilizar lo que son la regresión, es decir, volver a un estado alterado de conciencia, provocar un estado alterado de conciencia en la persona para poder establecer y volver otra vez de nuevo a ese sueño que la persona ha tenido por la noche. Aquí ya no hay análisis previo, sino que lo que hacemos es establecer una relación directa de la persona con lo que es el sueño que ha tenido por la noche, a través de un semiconsciente. Entraríamos en una relajación profunda y a partir de una relajación profunda induciríamos a la persona a que volviera otra vez a recuperar ese sueño que ha tenido por la noche. En este fragmento lo que vais a ver es cómo realmente crear una visualización de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que después de la relajación, que hemos creado un estado alterado de la conciencia con la persona, vamos a coger ese sueño de esa noche y antes de inducirlo de manera muy rápida al sueño, lo que vamos a crear es de una manera cómoda una visualización de entrada. Una visualización de entrada, como vais a ver, sería un poco inducirla poco a poco a través de un pequeño teatro, el teatro de los sueños. Hacemos una visualización y lo que hacemos es que la persona poco a poco se vaya adentrando dentro de ese teatro, se acomode para después inducirla directamente a meterse dentro del contenido del sueño.
Y ahora poco a poco me gustaría que fueras bajando, te fueras colocando en una de esas butacas, porque quizás va a dar inicio una nueva película de tus sueños. Fíjate que justo enfrente de ti hay una pantalla grande, luminosa, y en esa pantalla se va a proyectar de nuevo ese sueño que tuviste, ese sueño de ese hombre que era un dictador. Y ahora poco a poco las luces se van apagando y tú te vas recolocando en esa butaca de una manera cómoda. Es una butaca de piel. Y poco a poco, en la medida que te vas recolocando, te vas sintiendo cada vez más liviana. Y ahora poco a poco se apagan las luces y fíjate que justo enfrente de ti está esa pantalla grande, luminosa, y comienza a dar inicio ese sueño. Y ahora a la cuenta de 3 yo voy a tocar tu frente, a la cuenta de 3 todo se va a poner en marcha, a la cuenta de 3 todo comienza a tomar inicio, a la cuenta de 3 todo comienza a ponerse en marcha en esa pantalla. 1, 2, 3, ya estás ahí. En este fragmento que vais a ver a continuación, la validez de la terapia regresiva al sueño es que cuando ya hemos inducido, hemos pasado la visualización, la persona ya está metida dentro del contenido del sueño, importante es que te relate otra vez el sueño que ha tenido en este estado, es decir, con los ojos cerrados, en este estado de relajación de profunda. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es pedirle a la persona, de una manera muy cómoda, que a la cuenta de 3 pueda identificarse con algún personaje de su sueño. De manera que cuando yo cuente 3 vais a ver cómo la persona lo que hace es escoger un personaje dentro de la historia y a partir de ahí lo que hace es escenificar toda la historia de lo que va a venir a continuación. Vamos a hacer una cosa, ahora a la cuenta de 3 yo voy a tocar de nuevo tu frente y a la cuenta de 3 vas a escoger un cuerpo en esta historia, en este sueño, y te vas a permitir revivirlo con la misma intensidad emocional como lo hiciste esta noche. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya estás ahí. Deja que tus sentidos se activen, el olor, el tacto, el ambiente. Fíjate en tus pies y poco a poco ves subiendo hacia arriba. Vesme contando cómo son tus ropas. Llevo un traje. Llevo un traje. Sigue adelante. Sí, bueno, voy vestido con traje. Voy vestido con traje. Cuéntame quién eres. ¿Eres un hombre, una mujer? ¿Quién eres? Hombre. Cuéntame qué estás haciendo en estos instantes. ¿Qué haces? Pues estoy haciendo el discurso. Estoy haciendo el discurso. ¿Eres el hombre dictador? Conecta con todo eso. En este fragmento que vais a ver a continuación, vais a ver realmente cómo la persona, de una manera cómoda, cuando ya se siente identificada con el personaje, en este caso no os he contado, pero la persona tiene un miedo a hablar en público, y a partir de ahí lo que hemos hecho es que se induzca dentro del sueño, ha identificado un personaje, y ahora en este fragmento lo que vais a ver es cómo la persona entra en contenidos donde ve claramente a través de una conducta el pensamiento que está generando de sí misma. Es decir, ese personaje que aparece ya a continuación que ha escogido, que es un dictador, vais a ver cómo realmente ella puede llegar a tener una creencia de sí mismo y hacerse consciente. Esa creencia la vais a ver porque en algún momento ella la va a relatar, obedecen mis palabras y siento poder. ¿Has ordenado tú todo eso? Sí. ¿Qué sientes en estos instantes?
Poder. Poder. ¿Qué traen tus palabras? Que se hace lo que yo quiero. Que se hace lo que yo quiero. Repite eso. Se hace lo que yo quiero. Se hace lo que yo quiero. Vete directamente al momento donde estás dando ese mandato a esa gente para que vayan a llevar a toda esa persona, a todas esas personas a encarcelarlas. Directamente al momento donde estás mandando con palabras. 1, 2, 3, ya estás ahí. Seguidamente en este fragmento vamos a ver las repeticiones de lo que es la creencia. ¿Por qué yo suelo hacer una repetición de la creencia? Básicamente por un objetivo. El objetivo es que la persona se haga consciente de qué criterio está sujeto en su mente y cómo ese criterio que está sujeto en su mente está provocando en su vida actual una imposibilidad a poder hablar en público. Cuando uno entiende a través de una repetición qué criterio está imposibilitando que yo pueda hablar en público, básicamente lo que hago después es crearle un puente para que la persona entienda cómo esa manifestación de ese criterio donde ella está siendo ese personaje está provocando algo en su vida actual. Mirar este fragmento. Que mi palabra trae obediencia. Que mis palabras traen obediencia. Que hago que los demás hagan lo que yo quiero. Repite eso, mis palabras traen. Obediencia. Vete directamente a un momento de tu vida actual donde estés sintiendo exactamente lo mismo, con el mismo pensamiento, directamente a un momento bien significativo. 1, 2, 3, ya estás ahí. ¿Dónde estás? En casa. En casa. ¿Qué sucede? Cuéntame. Pareja. Estoy con mi pareja. Sigue adelante, cuéntame, ¿qué ocurre? Bueno, yo quiero que vayamos a algún sitio, que hagamos, sí, que vayamos a algún sitio que no le apetece, ¿Y qué sucede? pues que convenzo, La convences. sí, le hago sentirse mal, Le hago sentirse mal. Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que la convences? ¿De qué forma convences a tu pareja? ¿Cómo lo haces? diciéndole que si no yo me voy a sentir mal, que me apetece mucho hacerlo, que lo haga por mí. Que lo haga por mí. Hazte consciente de todo eso. ¿Y qué te hace sentir todo eso? Que me obedece. Que me obedece. Eso es. Cada vez que convences con palabras, el otro se acaba sintiendo mal y sientes que el otro obedece. Siente el poder que traen tus palabras y siente que quien responde es ese hombre dictador. Vamos a ir de nuevo otra vez a esto. En este fragmento estamos viendo cómo el impacto de la repetición del criterio de lo que yo pienso de mí mismo, que es un criterio totalmente negativo y que me está imposibilitando en mi vida actual poder llevar a cabo el poder hablar en público, es importante ver en este fragmento cómo esas palabras que yo estoy teniendo tan duras, ¿no? Ese criterio que yo tengo de mí mismo, cómo eso tiene un impacto bárbaro de manera emocional, de manera que unas palabras pueden estar provocando un impacto emocional. De manera que en mi vida actual, frente al hecho de poder hablar en público, como el que está estableciendo un rol directo y me imposibilita es ese dictador, ese personaje de mi sueño, eso hace que yo, frente al hecho de poder hablar en público, se me destape directamente ese impacto emocional. Entonces, frente al hecho de poder hablar en público, esta mujer lo que le ocurre es que hay un impacto emocional que no le permite directamente poder hablar o hacer lo que ella quiere, que es hablar en público. ¿Qué les dices a esa gente? Pues que es mejor que no nos, Que es mejor, cojan vivos, que es mejor que no nos cojan vivos. que si no vamos
nos van a fusilar y todo el mundo nos va a ver y... Los estoy convenciendo. Los estoy convenciendo. ¿De qué los convences? Que se maten conmigo. Repite eso. Que se maten conmigo. Que se maten conmigo. ¿Qué sientes con eso? ¿Qué sientes? Tus palabras están intentando convencer a tus colaboradores de que se maten contigo. ¿Qué te hace sentir todo eso? Orgulloso. Repite. Orgulloso. Orgulloso. ¿Y qué traen tus palabras? ¿Qué traen tus palabras? Trae muerte. Siente todo eso. Saca todo eso. Si tienes ganas de llorar, llora. No lo reprimas. Saca todo eso. En este fragmento vemos como una idea o una creencia de mí mismo, en este caso estamos viendo esta creencia, genera mucha culpa. De hecho, en este fragmento vais a ver cómo esta culpa, esta utilización de las palabras de forma muy negativa, provocó en el último momento que sus colaboradores murieran envenenándose con pastillas. Esta misma culpa, como yo no la puedo remediar, como creo que realmente no sé hacer las cosas bien hechas y este criterio está sujeto en mi vida actual, de la misma forma que yo he provocado un dolor al otro, es la misma provocación y la misma somatización que yo me voy a crear en mi vida actual. De manera que frente al hecho de poder hablar en público, este paciente, esta chica, lo que le ocurría es que cuando tenía que hablar en público, el impacto emocional, es decir, las ganas de llorar que le venían eran rápidas, y esas ganas de llorar, ese impacto emocional que le venía en el estómago y en el pecho, venían sujetas también ¿a qué cosa? A un dolor en el cuello, como si se le quedara la boca seca. Esta misma somatización es exactamente la misma somatización de la culpa que yo he vivido en ese sueño. De manera que si en ese sueño he envenenado a personas con pastillas y eso es un dolor provocado en el estómago y en la garganta, esa misma somatización es la que yo me voy a provocar en mi vida actual para no poder ejercer lo que yo quiero realmente, que es hablar en público. Vemos el vídeo. Teníamos venenos, pastillas. Y yo mismo se lo he dado. Y yo mismo se lo he dado. Vete directamente a ese momento. ¿Qué ha pasado? Saca todo eso. Si tienes ganas de llorar, llora. Saca todo eso. Esa gente acaba con su vida, muriendo por mí. Fíjate en las caras de todas esas personas. Al tomarse esas pastillas, al envenenarse, han confiado en tus palabras, ¿verdad? ¿Y qué te estás diciendo a ti mismo en estos instantes? ¿Qué te dices a ti mismo? No me merezco poder usar la palabra. Repite eso. No me merezco poder usar la palabra. No me merezco poder usar la palabra. Vete directamente a un momento de tu... En este fragmento vamos a ver los últimos momentos de la historia, el desenlace. Me gustaría contaros también y explicaros que todo sueño, para poder hacer esta técnica, necesitamos rescatar y reunir un planteamiento, una trama y un desenlace. Entonces vamos a ir directamente a la parte final. En esta parte final yo lo que hago es provocarle una muerte del personaje, ficticia, donde esa muerte del personaje se la provoca a ella, y vamos a ver realmente cómo esa muerte del personaje provoca ya algo dentro de sí misma. De manera que cuando yo creo esa muerte espontánea del personaje, lo que ocurre
es que la persona graba completamente ese criterio. Si ese criterio ha sido de mucha culpa por todo el dolor que ha provocado a los demás, esa es la idea con la que yo realmente me vengo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo despierto exactamente con esa idea después de haber tenido el sueño. Vamos a ver el vídeo y vas a ver realmente también que ya no es el criterio, sino también el impacto emocional que se le produce a la persona. Incluso la garganta como seca, como si no pudiera expresar realmente todas las emociones. ¿Qué sucede? También me tomo yo las pastillas. También me tomo yo las pastillas. Vete directamente al final de este sueño, tan solo es un sueño. Vamos a liberar todo este sueño de tu mente. Que entiendas realmente qué trae consigo ese sueño. Al final de esta historia de tu sueño, te estás tomando esa pastilla, te estás tomando esa pastilla. ¿Qué provoca esa pastilla? ¿Qué provoca esa pastilla? Pues se me cierra la garganta. Se me cierra la garganta. El cuerpo se me debilita. El cuerpo se me debilita. Y voy apagando. Y voy apagándome. Vete directamente a un momento de tu vida actual donde hayas tenido las mismas sensaciones, la garganta se me cierra, el cuerpo se me debilita, directamente al momento más significativo de tu vida actual. 1, 2, 3, ya estás ahí. Cada vez que tengo que hablar en público. Cada vez que tengo que hablar en público. ¿Qué pasa cada vez que tienes que hablar en público? Que no puedo. Que no puedo. La garganta se cierra, el cuerpo se debilita. ¿Y qué acabas sintiendo por dentro? ¿Qué acabas sintiendo por dentro? Mucho miedo. ¿Miedo a qué cosa, Esther? A hacer daño. Miedo a hacer daño Palabras. con mis palabras. ¿Entiendes ahora tu mayor miedo de dónde viene? El miedo a hablar en público. Saca todo eso, llora. En este fragmento, después de haber realizado todo un seguimiento del sueño, donde la persona lo ha vivenciado, esta es la validez de esta terapia, que la persona lo vivencia más allá de racionalizarlo. Al vivenciarlo, lo experimenta emocionalmente, de manera que puede liberar cualquier emoción negativa que está impresa dentro del cuerpo de la persona. De manera que en esta parte lo que hacemos ya es que la persona vea el sueño desde arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona frente a una problemática de algo que ha vivenciado tiene la oportunidad de verlo desde arriba, tiene una dimensión de todo lo que ha ocurrido. La persona en este caso vais a ver cómo frente al personaje que ha vivenciado dentro de ese cuerpo, de su sueño, la persona lo que hace es ver que sí tenía otras opciones. Entonces, al ver el vídeo vais a ver realmente la gran capacidad que tiene todo ser humano de poder rescatar opciones nuevas. ¿Crees que tenías otras opciones? ¿Podías haberlo hecho de otra forma? Sí. Sí. ¿Puedes contarme? Podría haber intentado dialogar con los demás del gabinete de gobierno. Podría haber intentado escuchar. Les podría haber dejado que se manifestaran lo que ellos pensaban. Repite eso. Les podría haber dejado que manifestaran lo que ellos pensaban. Les podía haber dejado que manifestaban lo que ellos pensaban. En este fragmento anterior, donde veíamos que estábamos integrando opciones nuevas, la persona incluso ha sabido ver que ha tenido otras opciones dentro de la historia, esa pequeña historia que ha tenido de su sueño. Es muy importante que la persona las integre, estas opciones, y más importante también todavía es en algún momento poder posicionar a la persona
volver otra vez al sueño y que se posicione en el lado contrario de la persona que has sido. Si en este caso has sido un dictador que ha generado mucha culpa, lo que yo hago es posicionarla en el lado contrario, en el lado de la víctima, de las personas que han estado bajo el mandato del dolor del dictador. Lo importante de este fragmento es que veáis cómo la persona se puede llegar a posicionar en diferentes personajes, tantos como tú quieras posicionar y creas que son válidas, siempre y cuando podamos rescatar un contenido muy positivo para que la persona entienda. ¿Qué quiere decir esto? Que todos dentro de nosotros tenemos la parte de víctima y la parte de agresor. Entonces, hay una reflexión que yo me he hecho durante todos estos años, y es que el denominador común de todo ser humano es la culpa, y por culpa estamos todos encadenados frente a nuestras problemáticas, porque creemos que no lo sabemos hacer. En este fragmento de vídeo vamos a ver realmente cuando la persona se posiciona en esas personas que murieron con las pastillas, vais a ver el contenido especial de lo que rescata la persona. Pues vamos a hacer una cosa, ahora a la cuenta de 3, vamos a ir de nuevo otra vez a ese momento en la cueva, justo unos instantes antes de que se tomen las pastillas. Vamos a ir directamente a ese momento tan doloroso. A la cuenta de 3 estarás metida dentro del cuerpo de uno de esos colaboradores. Lo vas a vivir con la misma intensidad emocional. 1, 2, 3, ya estás ahí. Cuéntame, ¿quién eres? Un hombre. Un hombre. Sigue adelante. Estoy allí en el refugio. Estoy en el refugio. ¿Qué ocurre? Bueno, que hemos perdido la guerra Hemos perdido la guerra y nos están buscando. y no le están buscando. Sigue adelante. Y nuestro líder nos está explicando Y nuestro líder nos está explicando. ¿Qué cosa os explica? pues que es preferible que no nos cojan vivos, que darán con nosotros un escarmiento, que nos verán todos, que nos matarán igualmente. Que nos matarán igualmente. ¿Y cómo reaccionas tú con esas palabras? Yo confío Yo confío en lo que él dice. en lo que él dice. Me sacó de mi situación anterior Me sacó de mi situación anterior. y he podido gobernar incluso el país. Repite eso. He podido incluso gobernar el país junto con él. He podido incluso gobernar el país junto con él. Cuéntame, ¿de qué situación te sacó? Pues yo trabajaba en una empresa y no era nadie importante. Pero era amigo suyo anteriormente. Y vino a buscarme. ¿Y de qué cosa confías de ese hombre? En este último fragmento es la parte final, y la parte final me gustaría solamente comentaros una cosa, y es que yo finalizo siempre de la misma manera que comienzo. Si en la visualización he entrado con una visualización que le he creado yo para inducirla al sueño a través de un teatro grande, majestuoso, con unas pantallas, con unos ventanales, con un pasillo grande, en la parte final lo finalizo de la misma forma. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hago es rescatar todos los contenidos que han sucedido y lo vuelvo a rescatar y a traer otra vez directamente al teatro. De manera que la posiciono directamente ya como si fuera ella, y hago que en el teatro vuelvan a aparecer esos personajes que han aparecido durante su sueño, en los que se ha posicionado ella, tanto los negativos como los positivos. Y lo que hago es que establezca una conversación directamente con ellos,
junto con la integración de los conceptos nuevos que han salido. Y básicamente sería esta técnica. La técnica regresiva, la efectividad que tiene es que la persona, como os he dicho antes, cuando establece la terapia y se somete a una terapia regresiva, el contenido lo vivencia en un espacio muy emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo cambiarme de identidad y pasar por diferentes personajes, y lo que no sé decirme en mi vida actual de manera lógica y espontánea, a través de otra identificación de otro personaje, sé hablarme a mí mismo. Espero que os haya gustado. Y ahora justo están de nuevo ahí en ese escenario. Ahora observa todo eso. ¿Qué ocurre al verse de nuevo? ¿Se culpan? ¿Se juzgan? No. ¿Qué hacen al verse? Pues lo miran igual, con el mismo, la misma confianza. ¿Qué están entendiendo? ¿Es ese hombre dictador? ¿Les puede ceder esas posibilidades, esas opciones a esas personas? ¿Les puede ceder esas posibilidades? De expresarse, de comunicarse. de poder ser ellos mismos. Pues como la mujer adulta que eres hoy en tu vida actual, habla con ese dictador. Díselo. Saca todo eso, llora. Saca todo eso, es lícito llorar. Necesitas liberar a ese dictador. ¿Qué es lo que produce tanto dolor? No me dejo hacer nada de lo que quiero hacer, por eso. Y vas a permitir que ese dictador a partir de ahora se pueda conceder esas opciones. Repíteselo, díselo a él. Díselo a él que ahora conoce unas opciones, ahora sabe qué puede permitirle a esos colaboradores que se expresen, que se comuniquen, que digan lo que quieran decir, que sean ellos mismos. Bueno, en este apartado, en este vídeo, me gustaría comentarte una técnica que viene ya directamente, más que una técnica, es una investigación, y es el método que utilizamos aquí en el instituto nuestro. Una vez ya hemos entendido un poquito a través de estos vídeos lo que son los sueños, que son pequeñas proyecciones donde nos hablamos a nosotros mismos de manera disfrazada, entendiendo ya también lo que son los diferentes tipos de sueños, que podemos tener diferentes tipos de sueños, entender también un poquito lo que son los símbolos. Creo que es hora de más allá de todo esto, entender un poquito y ver qué es el método AMI. El método AMI es una investigación durante muchos años, donde hemos tenido acceso a diferentes lecturas y lo que hemos hecho es investigar hasta qué punto se puede rescatar información del inconsciente sin tener que pasar los sueños, y ver si hay diferencia entre los sueños y lo que realmente, con lo que realmente estamos interactuando en nuestro día a día. Debido a que no hay ningún tipo de diferencia, hemos hecho una investigación y me gustaría hablarte brevemente de este método. Este método lo que hace es rescata diferentes tipos de lecturas, donde rescatamos información del inconsciente sin tener que pasar por los sueños y donde lo analizamos como si fuera un sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizamos las mismas técnicas en sueños, las mismas que aquí vas a ver en el vídeo, esta misma técnica. Utilizamos esta técnica simplemente que rescatamos la información sin tener que pasar por los sueños. ¿Qué quiere decir esto? En el método AMI enseñamos a
analizar información que viene sujeta en la poesía, en los dibujos, en los cuentos, en la forma de vestir, en la forma de moverse, y todo esto trae un contenido donde todo es analizable. ¿Por qué? Porque parte todo de la misma información, del mismo lugar. Todo lo que parte del lenguaje inconsciente y tú tienes manera de poder provocar al inconsciente de la otra persona, todo es analizable. Entonces, en el método AMI lo que utilizamos es los diferentes tipos de lecturas para poder hacer un seguimiento y hacer todo un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que las personas tienen tendencia a acordarse del primer sueño, cuando se lo analizas le destapas probablemente una resistencia y un bloqueo, y cuando te viene en la siguiente consulta te relatan que no tienen ningún sueño, de hecho que no se acuerdan de otro sueño. Y entonces nos hemos dado cuenta que de cara para nosotros tenemos que seguir trabajando con una información. El hecho de lo que enseñamos con el método DAMI es enseñar diferentes lecturas y enseñamos a cómo provocar al inconsciente sin tener que pasar por los sueños y rescatar esta información que para nosotros es muy necesaria. Esto sería el método AMI. Bueno, sin más, llega el momento de la despedida y me gustaría ante todo darte las gracias por haber robado un tiempo muy valioso, unos pequeños minutos de tu atención para ver este audiovisual. Espero haber despertado muchísimo interés y mucha curiosidad sobre el campo de los sueños. De hecho, espero que a partir de ahora en adelante puedas utilizar el recurso de este vídeo y de las técnicas para poderlos emplear en tus propios análisis de tus propios sueños. De hecho, este ha sido el interés. Y también comunicarte que tenemos un instituto donde hacemos formaciones, cursos para todo el que quiera aprender a utilizar y hacer terapia de sueños. Y también hacemos terapia individual, si estuvieras interesado en terapia individual. Y para cualquier información que sepas que nos puedes llamar en cualquier momento, estaremos a vuestra disposición. Y sin más, pues nada, agradecer tu atención y hasta siempre.